Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo dentro de la serie del valor del dinero en el tiempo, que va a referir en concreto a lo que son préstamos franceses. Un préstamo francés o de cuota constante son aquellos que devuelven siempre la misma cantidad, es decir, la suma de pago de intereses y la suma del principal devuelto o capital amortizado siempre es constante. Entonces, vamos a poner un ejemplo muy sencillo para verlo. Nos dice que tenemos un préstamo francés de 100.000 euros a 15 años al 4% anual. Vamos a pagarlo por años y nos piden calcular la cuota y el cuadro de amortización. El cuadro de amortización es un instrumento muy útil para ver lo que se paga en cada periodo, que es lo que vamos a desarrollar posteriormente. Para el actual serían los 100.000. Después tenemos como número de periodos, en este caso son 15, coinciden años y periodos. La tasa es el 4% y podríamos calcular entonces el pago ya directamente con la función de pago que tenemos, como siempre. Pago, aceptamos. La tasa es el 4%, el número de periodos son 15 y en valor actual ponemos los 100.000. Le damos a hacer, no tenemos que poner tipo porque siempre los préstamos son pospagables. Ya sabemos que el tipo es para rentas, que es una renta en el fondo un préstamo. Dice cero omitido, pero en el caso de un préstamo no merece la pena ni siquiera ponerlo. Aceptamos y dice que habría que pagar cada año 8.994 euros. Bueno, ese es el valor que tenemos. Lo ponemos en positivo por estética pura y dura. Periodo 1, vamos a empezar el periodo 1 y haremos periodo 1, 2 del préstamo, etcétera, etcétera. Entonces el capital pendiente al inicio del periodo, aquí tengo aclaraciones de todos los conceptos del cuadro de amortización para que sea fácil. Tenemos capital pendiente al inicio del periodo, que es el capital pendiente al nada más comenzar, en este caso es lo que nos han prestado, pero posteriormente coincidirá con el capital pendiente al final del periodo anterior, es decir, con el que calculemos aquí. Los intereses se calculan como capital pendiente multiplicado por el tipo de interés. Y después tenemos por otra parte que el capital amortizado es el que tiene devuelto del préstamo y es la cuota menos los intereses. ¿Por qué? Porque la cuota es interés más capital amortizado. Entonces se puede calcular por diferencia el capital amortizado como la cuota menos los intereses. Y el capital pendiente al final del periodo es el capital pendiente al inicio, lo que nos tenemos al principio del periodo, menos lo que se amortiza. Empezamos a funcionar, capital pendiente al inicio del periodo entonces será lo que nos han prestado, los 100.000. Los intereses, bueno, vamos a hacerlo aprovechando las funciones que tiene la hoja de cálculo, que tiene funciones específicas para préstamos. Entonces pinchamos en función y buscamos una función que se llama pago IND, que es pago de intereses. Buscamos pago IND, nos aparece tal cual, dice devuelve el interés pagado por una inversión durante un periodo determinado, basado en pagos periódicos y constantes y una tasa de interés constante. Se refiere a inversiones o en este caso préstamos. Nos pide una tasa, bueno, vamos a hacerlo correctamente, porque mirad, lo que vamos a hacer es después arrastrar y como vemos debajo de este 4% no hay nada. Entonces podemos haber puesto el tipo de interés en el lado en todos los años y nos sale sin problema, pero al hacerlo así hay que tener en cuenta que al arrastrar coger la celda de abajo y hay que fijarla con F4 en el entorno Windows o con comando T en este caso en Mac. Periodo, sí, periodo sí que es el periodo 1 el que tenemos que hacer. No lo fijamos porque lo haremos para el periodo 2, periodo 3, etcétera, etcétera. Número de periodos son 15 y lo mismo, no lo tenemos que fijar porque debajo no hay nada y es que aparte del préstamo dura 15 años, solamente 15 años. Y lo fijamos con F4 o con comando T. También hay algunos ordenadores que en lugar de con F4 hay que hacerlo con FNF4, pero en general es F4 como os decía. Y el valor actual, pues da lo mismo que cojamos, podemos coger este de aquí arriba, este de aquí abajo, podemos coger este de aquí, el 100.000, y también hay que fijarlo porque debajo no habría nada. No cogeríamos el que está aquí, el primero, porque el préstamo queremos hacerlo eso para un préstamo de 10.000 euros, de 100.000 euros a 15 periodos, al 4%, y lo que quiero es que vaya calculando periodo 1, 2, etcétera, etcétera. Es lo único que tiene que oscilar o que tiene que fluir, lo demás tiene que estar fijado, tiene que ser constante. Le damos a aceptar y nos da menos 4.000. Bueno, de menos 4.000, ya sé porque lógicamente, si nos da un préstamo hay que pagarlo, lo ponemos siendo positivo para que nos cuadre mejor. Y el capital amortizado podemos utilizar otra función parecida, que también tiene la hoja de cálculo, que se llama pago PRIN, pago del principal. Pago PRIN, vamos a buscar, y pago PRIN nos dice que devuelve el pago del capital de una inversión determinado basado en pagos constantes y periódicos y una tasa de interés constante. Justo lo mismo, pago del capital o amortización de capital. Entonces ya hemos aprendido, 4% de tasa fijado, periodo no lo fijamos, cogemos el 1, número de periodo los 15, los fijamos, y valor futuro, y valor actual, los 100.000 también fijados. Valor futuro no habría que tomar nada en este caso porque eso se utilizaría sobre todo si queremos dejar pendiente de pago un préstamo. Por ejemplo, si tenemos un coche que se vende, etcétera, etcétera,
puede ser el caso, pero no, en este caso no tenemos que hacer absolutamente nada. Y habría incluso después tipo, pero como ya sabemos que es pagable, no hay que poner nada. Aceptamos y nos dice que son 4.994. Doble clic para ponerlo positivo, porque lo que vamos a hacer es calcular la cuota diciendo que es igual a los intereses más el capital amortizado. Como vemos, coincide en la cuota, sumando intereses y capital amortizado, con lo que habíamos calculado anteriormente, con lo cual está claro que lo estamos haciendo bien. Vamos a capital pendiente, al final del primer periodo será igual al capital pendiente al inicio menos el capital amortizado. Y una vez que lo tenemos, ya lo que tenemos que hacer es hacer el segundo periodo. El segundo periodo no hay que hacerlo entero. No se puede arrastrar porque si arrastrásemos la primera celda, en este caso los 100.000, arrastraríamos lo que hay en la celda 3, que no hay nada. Entonces, esta no puede ser, porque aparte hemos dicho que el capital pendiente al inicio del periodo tiene que coincidir con el capital pendiente al final del periodo anterior. Entonces, tenemos que decir que es igual a ese capital pendiente que teníamos en el periodo 1, al final del periodo 1. Y ahora ya sí que está terminado el préstamo, porque ahora es solo arrastrar lo que teníamos en la primera fila pendiente. Y una vez que lo tenemos, vemos por cierto que la cuota sigue saliendo igual, perfecta. Y ahora que lo tenemos, podemos arrastrar toda la fila, toda la segunda fila, y podemos empezar a arrastrar. Nos fijamos que a la derecha aparece un cuadradito con un número, veis que pone un 3, arrastro 4, arrastro 5, y tengo que arrastrar hasta el año 15, entonces arrastro hasta el 15. Y como vemos, el préstamo estaría cuadrado a 0, que es lo importante, y tiene todo el sentido del mundo. Es una forma de hacerlo, pero es verdad que se puede hacer con otro sistema quizás más intuitivo que no jugar con las funciones de pago in y pago print, que bueno, está bien para un momento determinado, para saber lo que pagas, pero quizás como forma intuitiva de hacer el préstamo no es tan interesante. Entonces vamos a hacer ese mismo préstamo, pero de una forma más natural. Entonces lo tenemos aquí, el mismo enunciado, podemos copiar incluso parte de lo que hemos hecho, podemos copiar todos los datos que hemos hecho para calcular la cuota y empezamos a funcionar a partir de aquí. Periodo 1, capital pendiente sería los 100.000 y los intereses vamos a hacerlo como siempre hemos sabido hacerlo, sería igual a los 100.000 multiplicados por el 4%. Llegado a este punto hay que tener en cuenta que si yo lo dejo tal cual, después cogería, en vez de los 100.000, celda B6 cogería la siguiente, perfecto, lo que queremos. Pero debajo del 4% no hay nada, con lo cual habría que fijarlo. Lo fijamos y ya puede oscilar perfectamente. El capital amortizado no lo podemos hacer si no tenemos la cuota. Entonces la cuota lo primero que hacemos es ponerla. Tengo la cuota arriba, decimos que es igual a los 8.194,11. Me pasa lo mismo que antes. Si yo arrastro, al arrastrar, ¿qué me va a pasar? Que va a oscilar a la celda siguiente. Es decir, en vez de la de 3, cogerá la de 4, que no hay nada. Con lo cual también habrá que fijarla. La fijamos. Y una vez fijada, el capital amortizado será igual a la cuota menos los intereses. Y como vemos nos da exactamente lo mismo que de la otra manera, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que aquí lo que hacemos es basarnos en intereses que multiplicamos y la cuota que ya hemos calculado y el capital amortizado lo calculamos por diferencia. El capital pendiente al final del periodo será igual al capital pendiente al inicio menos los intereses, perdón, menos el capital amortizado. Y una vez que tenemos el valor calculado, ya podemos empezar el siguiente periodo, que decimos que el capital pendiente al inicio del periodo es igual al capital pendiente al final del periodo anterior. Una vez que lo tenemos, simplemente arrastramos para completar el segundo periodo y el segundo periodo ya lo podemos arrastrar. Y ya lo tenemos. Como vemos es muy sencillo este procedimiento. Lo que pasa es que los préstamos en general tenemos que considerar que no se pagan por años como estamos haciendo aquí, sino que se pagan normalmente por meses. Entonces vamos a hacer un ejemplo muy parecido, pero jugando con meses, a ver cómo resultaría. Sería exactamente igual hacer un periodo y una casilla y arrastrar. No tiene mucha diferencia en ese sentido. Pero lo vamos a ver. Dice que tenemos un préstamo francés pagado mensualmente de 50.000 euros a 8 años al 3% nominal anual capitalizado mensualmente. Queremos calcular también la cuota y el cuadro de amortización. Tenemos que considerar que ahora ya sí que nos van a dar un nominal normalmente. Es posible no tener un efectivo. Bueno, el procedimiento sería lo mismo. Hay que pasar a tipo de periodo siempre y jugar con periodos, no con años, sino con periodos. Entonces empezamos a funcionar. El valor actual sería los 50.000. El número de años nos han dicho que es 8 años. Periodos por año se paga por meses, con lo cual el número total de periodos será 8 por 12, es decir, 96 periodos. En cuanto a la tasa, bueno, lo podemos hacer aquí tal cual si queremos, o simplemente hacemos una calculadita muy rápida. IDM, JM y IM, es decir, con los valores que ya sabemos del tipo de periodo nominal, efectivo y periodos por año. Los periodos por año los tenemos aquí ya puestos, que son 12. El nominal nos dice en este caso que es el 3%. Entonces IDM será igual a 3%
partido por los 12 periodos por año. Si hubiera sido efectivo, lo hubiéramos pasado a nominal y el nominal a tipo de periodo, pero no hubiera habido ningún problema. Una vez que tenemos la tasa, la ponemos en nuestro cuadrito y decimos que la tasa es el 0,025. Entonces ya puedo calcular el pago, pincho función, pago. Por cierto, como vemos, dice que calcula el pago de un préstamo basado en pagos y tipo de interés constante, justo lo que estamos haciendo en este caso, calcular la cuota del préstamo. Nos pide la tasa y aparte nos aclara, es la tasa de interés por periodo. Use 6% partido por 4 para tipo de interés pagos trimestrales a 6% tipo de interés anual. Justo lo que hemos hecho, pasar del nominal a pasarlo a tipo de periodo. Entonces la tasa, el 0,25. Número de periodos, número total de pagos del préstamo, que son los 96. Valor actual serían los 50.000. Le damos a aceptar, nos da negativo, evidentemente. Es el convenio que hemos dicho siempre, que nos prestan dinero, habrá que devolver o habrá que pagar intereses. Lo pasamos a positivo. Entonces, una vez que está hecho así, el procedimiento es lo mismo. Ponemos un periodo en este caso, primer periodo, y decimos que el capital pendiente sería igual a los 50.000 que teníamos inicialmente. Los intereses serían iguales al capital pendiente por el tipo de interés. Y ese tipo de interés lo fijamos porque tenemos que arrastrar después. La cuota sería igual al pago o cuota que hemos calculado anteriormente. Y también tenemos que fijarla porque hay que arrastrarla. El capital amortizado será igual a la diferencia entre cuota menos los intereses. Y el capital pendiente será igual a el capital pendiente al inicio menos el capital amortizado. Una vez que lo tenemos, ya podemos hacer el segundo periodo, sería periodo 2. El capital pendiente sería igual a el capital pendiente al final del periodo anterior. Entonces, ahora ya simplemente arrastramos el primer periodo que habíamos hecho. Enseguida vemos que vamos bien porque podemos ver que la cuota va coincidiendo. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es coger o tomar la última fila que tenemos entera desde el 2. Nos interesa para ver los periodos que vamos arrastrando. Y tendríamos que arrastrarnos hasta el 96. Vamos tirando hasta el 96. Entonces, como vemos, es verdad que bueno, tardamos un poco en arrastrar, pero la ventaja que tiene la hoja de cálculo es que me da lo mismo los periodos que me den, 50, 100, 200. Al final lo que se trata es que la hoja de cálculo no lo va a hacer exactamente igual, simplemente arrastrando. Estamos en el 96 y vemos cómo el préstamo ha cuadrado y la cuota se ha mantenido constante durante este tiempo. Hay otro procedimiento más sencillo, pero eso lo dedicaremos a otro vídeo.